La pregunta más importante que una persona tiene que responder en esta vida no es lo que hace ni cuánto vale, sino quién es él. Vivimos en una cultura que mide el valor personal en función del rendimiento, de la aceptación social, del éxito visible. Muchos crecen con la sensación de no haber sido deseados, de no ser suficientes, de tener que ganarse el cariño de los demás y el lugar en la sociedad. Esta mentalidad profundamente arraigada en nuestra sociedad no solo afecta a los no creyentes, también a muchos creyentes que viven su fe con cierta inseguridad silenciosa, como si su relación con Dios dependería de su apariencia, de lo que muestran espiritualmente ante los demás. Después de afirmar en el primer mensaje de esta serie que somos hijos de Dios por el puro amor del Padre, y en el segundo mensaje recordar que somos una nueva creación en Dios, hoy damos un paso más y nos preguntamos sobre qué base descansa nuestra identidad. Si recordáis, en el primer mensaje de la serie os compartí una experiencia pastoral, personal, con una joven en una sesión de consejería y os contaba cómo ella reaccionó ante la pregunta ¿quién eres tú? Que no fue otra que llorar desconsoladamente, diciendo, ese es mi problema, Ricard, que no sé quién soy. No sé quién soy. Bien, hoy os quiero compartir otra experiencia. Esta ocurrió cuando yo era pastor en la iglesia de la Fieide en Calle Sueca, en Valencia. Esta vez la misma pregunta, la lancé al que era el presidente del consejo de la iglesia, el consejo de diáconos de la iglesia. La cuestión es que en una reunión de consejo yo propuse que en los estudios de la escuela dominical, pues de los adultos, dedicáramos pues todo un trimestre a estudiar el tema de nuestra identidad en Cristo. La palabra identidad hoy en el 2026 es una palabra ampliamente conocida y muy aceptada, pero cuando yo lancé esta propuesta sobre la identidad en el 2006, no era un concepto tan conocido. ¿De la identidad nos vas a hablar?, me preguntó ese diácono con gran extrañeza. Yo en esa ocasión utilicé la estrategia que el mismo Señor Jesús utilizó muchas veces en su ministerio público: responder a una pregunta con otra pregunta. Y le pregunté, ¿quién eres tú? Él me miró con una cara de asombro y finalmente me dijo, yo soy Enrique. Dije, no, ese no eres tú, ese es tu nombre. ¿Quién eres tú? En su perplejidad me respondió, yo soy español. A lo que le respondí, no, ese no eres tú, esa es tu nacionalidad. ¿Quién eres tú? Se notaba que se estaba poniendo nervioso y me respondió, yo soy fontanero. Digo, no, ese no eres tú, esa es tu profesión. ¿Quién eres tú? Y me dijo, Ricardo, me estás empezando a poner nervioso. Una de las características personales de este hombre era su templanza, su tranquilidad, su dominio propio incluso en los momentos más tensos y complicados. Y me dijo, me estás poniendo nervioso. Reflexionó un momento y finalmente me dijo, yo soy un creyente evangélico. A lo que le dije, ahora sí que ya vas en la dirección correcta.
sobre cuál es tu verdadera identidad. Y entonces me dijo, vale, ahora tengo claro que vale la pena dedicar un trimestre a estudiar nuestra identidad en Cristo. Como os mencioné en el primer mensaje de esta serie, el tema de la identidad responde básicamente a esta pregunta: ¿quién eres tú? En el pasaje que hoy consideraremos, en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, Pablo amplía a las respuestas que ya hemos dado. Somos una nueva criatura, somos hijos de Dios, eso es lo que somos. El apóstol Pablo, para ampliar su respuesta, nos transporta mucho más allá de ese momento en que por la gracia de Dios nos convertimos cada uno de nosotros. Nos lleva nada más y nada menos que a la eternidad, para mostrarnos que nuestra identidad en Cristo no es fruto del azar, de la iniciativa humana, sino del propósito eterno de Dios. Efesios 1, de 3 al 8, nos revela una verdad gloriosa. Nuestra identidad está anclada en que hemos sido escogidos, adoptados y redimidos en Cristo. Leamos ese pasaje. Os invito a ir a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Mirad, la carta de los Efesios fue escrita, como todos sabéis, por el apóstol Pablo, y fue escrita desde la prisión de Roma, sobre el 60-62 después de Cristo. A diferencia de muchas otras epístolas, Efesios no responde a una crisis, a un problema o un conflicto doctrinal que pudiera haber en la Iglesia, sino que esta carta tiene un carácter profundamente doctrinal y formativo. Pablo escribe a una iglesia que está situado en un entorno cultural complejo. Éfeso era un centro religioso pagano. Allí el culto a Artemisa tenía mucha fuerza. Era un núcleo económico potente y era un lugar marcado por la idolatría, por las prácticas mágicas y espirituales. Hechos 19 nos lo deja ver muy claramente. En ese contexto, los creyentes necesitaban saber quiénes eran ellos ahora en Cristo, para no definirse según su pasado, según su entorno cultural o según su posición laboral. Efesios comienza con una de las secciones más densas, teológicamente hablando, del Nuevo Testamento. Una gran doxología que arranca en el versículo 3 y que no acaba hasta el versículo 14, donde Pablo alaba a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. En esos versículos, la expresión en Cristo, en Él, se repite hasta la saciedad, una y otra vez, para dejar claro que tanto nuestra identidad como nuestra bendición están inseparablemente unidas a Cristo. Pablo, antes de hablarnos de lo que es y debe ser
la conducta cristiana, de la cual va a hablar largamente más adelante en la carta, establece primeramente quiénes somos en Cristo. Porque la ética cristiana siempre nace de la identidad, no al revés. Nuestro contexto, el contexto de nuestra iglesia, aunque nos pueda sorprender, no es tan distinto al contexto de la iglesia de Éfeso. Nosotros vivimos en una sociedad plural, espiritualmente confusa y marcada por la autoafirmación. Muchas personas de nuestro entorno viven cargadas de culpa, de inseguridad, de sensación de no saber quiénes son ni a quién pertenecen. Si somos sinceros, incluso creyentes luchan con la duda. ¿De verdad que Dios me acepta? ¿Sigue amándome cuando fallo y caigo? ¿De verdad yo tengo un lugar seguro en Él, allá en la eternidad? Efesios 1 responde a estas preguntas y a muchas más desde una verdad profundamente liberadora. Nuestra identidad no descansa en lo que hacemos para Dios, sino en lo que Dios ya hizo por nosotros. En Cristo, Dios nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha redimido por pura gracia, para que vivamos de esta manera conforme al propósito eterno del Padre, estando plenamente seguros de que nuestra identidad es la que es, ser hijos amados de Dios. La palabra de Dios en este pasaje nos muestra que hemos sido escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, versículos 3 y 4. Que hemos sido adoptados como hijos por medio de Jesucristo, versículo 5, mejor dicho. Y que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo según las riquezas de su gracia, versículos del 6 al 8. Antes de abordar el contenido de este pasaje, creo que es necesario reconocer que nos encontramos delante de un pasaje que nos presenta profundas verdades bíblicas teológicas. Algunas son tan grandes que nuestra mente humana no llega a comprenderlas en toda su dimensión. Y en algunas ocasiones nos resultan incluso hasta paradójicas, pues nos encontramos con textos que dicen que he sido elegido, predestinado, y me encuentro con pasajes que me hablan del libre albedrío. ¿Cómo confeccionar todo esto? Hoy, como lo que tenemos por delante no es un estudio sobre este apasionante tema, sino una predicación sobre nuestra identidad en Cristo, sobre lo que somos y lo que tenemos en Cristo, voy a limitarme a constatar lo que este pasaje muestra con plena claridad, y es que somos escogidos en Cristo para ser santos, que hemos sido predestinados por Dios para ser adoptados como hijos y que hemos sido redimidos por su sangre para la alabanza de la gloria de su gracia. Es indudable que la doctrina de la elección y de la predestinación ha sido ampliamente debatida y discutida en el seno de la Iglesia. Y es posible que, como creyentes, quizás algunos aún tengan muchas dudas sobre esta doctrina o preguntas. Pero como os digo, el pero siempre es muy relevante. A mí me sorprende la sencillez con la que Pablo aborda el tema y como, sin darnos más explicaciones de las que necesitamos,
afirma con rotundidad verdades que son del todo incuestionables. Dos cosas que Pablo considera importantes que sepamos acerca del tema de la elección. Una es el momento en el que se produce, antes de la fundación del mundo. Y otra, ¿cuál es el propósito de esa elección? Para que fuésemos santos y sin mancha. Todo lo demás sobra. Es cierto e innegable que hubo un día en que nosotros, cada uno de nosotros, decidimos de forma personal entregar nuestras vidas a Cristo y seguirle a Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que detrás de esa decisión a favor de Cristo está la elección eterna de Dios por nosotros. Lo realmente sorprendente es que estas verdades no fueron enseñadas nunca para generar debate y discusión entre nosotros, sino principalmente para bendecir a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Así es como empieza el pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Queridos, hemos de acercarnos a este texto con el propósito con el cual fue revelado. Tener presente que estas verdades no fueron reveladas con el propósito de provocar discusiones o tensiones teológicas, sino aportar gozo, paz, seguridad a los que somos hijos de Dios. El propósito de la verdad bíblica de la elección y de la predestinación no es otra que la que dice el texto: para alabanza de la gloria de su gracia. Y todo lo que no caiga aquí no es correcto. La verdad eterna de la elección, según Pablo, no solo nos tiene que provocar deseos de alabar, sino también deseos de vivir vidas santas. Porque Él dice explícitamente que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La bendición eterna de la elección en Cristo debe aportar en nosotros un firme propósito de vivir vidas santas. Pero las bendiciones que provienen del Padre no solo acaban en que hemos sido elegidos y predestinados, sino que además hemos sido adoptados como hijos, para ser aceptos como hijos suyos por medio de Jesucristo, dice el texto, según el puro afecto de su voluntad. A ver, no me digas que esta verdad no debe de provocar en nosotros gratitud y no debe provocar en nosotros alabanza de la gloria de Dios. El propósito final, tanto de la elección como de la predestinación, es que Dios ha querido darnos una nueva identidad. Antes de creer en Él, todos nosotros éramos hijos de la ira, condenados a causa de nuestro pecado. Ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Esto es lo que somos y seremos por toda la eternidad. Hijos de Dios, gracias a su elección, a su predestinación y a la adopción y redención. Dicho esto, profundicemos un poco más en estas verdades que ponen de relieve nuestro pasaje. Y las verdades que ponen de relieve nuestro pasaje es que hemos sido escogidos en Cristo, hemos sido adoptados como hijos en Cristo y hemos sido redimidos por su gracia. Los versículos 3 al 4 nos hablan de ser escogidos por el Padre. Pablo afirma que Dios nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo. Esta afirmación nos sitúa en un terreno profundamente liberador. Nuestra identidad no comienza con nuestra respuesta a Dios, sino con una iniciativa soberana de Dios hacia nosotros. Esto significa que nuestra vida no es vida espiritual, no es un accidente, no es una casualidad, no es una improvisión, no fue nada improvisado. Antes de que ya existiera este mundo, antes de que tú y yo naciéramos, antes incluso de que tú y yo pudiéramos fallar o acertar, Dios ya había puesto su mirada sobre nosotros en Cristo. Nuestra identidad no se construye sobre el presente cambiante, sino sobre el decreto eterno de Dios. Y aquí es donde la elección se convierte en una fuente de agua viva, de seguridad espiritual. Si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, esto implica que mi certeza y mi seguridad en Él no debe ser frágil, sino firme en Él. Eso implica que mi salvación no es provisional. Y eso implica que mi relación con Dios no depende del hilo de mi rendimiento espiritual, sino depende puramente de su gracia y de su obra de elección en mí. No fuimos escogidos porque Dios vio algo digno en alguno de nosotros. Somos dignos porque Dios nos escogió en Cristo. Vuelvo a decirlo. No fuimos escogidos ninguno de nosotros porque hay algo digno en nosotros. Lo que nos hace dignos es haber sido escogido en Cristo. La elección no exalta al creyente, exalta la gracia de Dios. La elección no debe producir orgullo, debe producir humildad y un profundo descanso en Él. No puede generar pasividad, sino que tiene que generar profunda gratitud y una decidida vida de adoración y de servicio. Además, Pablo deja claro el propósito de esta elección, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Es decir, no fuimos escogidos para ser aceptados, sino para ser transformados. Dios nos escogió no para dejarnos como estamos, sino nos escogió para conformarnos a la imagen de Dios. La santidad no es el precio para ser escogidos, es el resultado natural de ser escogidos. Pero el texto va mucho más allá. No solo nos dice que hemos sido escogidos en Cristo, sino además en el versículo 5 que hemos sido adoptados. La elección eterna de Dios no se queda en un decreto distante en la eternidad, se concreta en una relación íntima, la adopción. Pablo dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo, y según el puro afecto de su voluntad. Aquí damos un paso más en cuanto a la profundidad de nuestra identidad cristiana. Dios no solo nos escogió para salvarnos del juicio eterno, sino que nos adoptó para incluirnos en su familia. En el contexto romano, la adopción
no era un acto emocional o sentimental, era un acto legal, era un acto público y tenía muchas consecuencias. El adoptado recibía un nuevo estatus, el adoptado recibía una herencia que antes no tenía, recibía un nombre, una nueva identidad que nunca más podía ser revocada. Pablo usa esta imagen de la adopción para decirnos algo muy contundente. En Cristo hemos sido recibidos y poseemos una identidad que es irreversible, que no puede volver atrás. Ya no somos huérfanos espirituales, ya no somos extraños, ahora somos hijos. Y fíjate bien cuál es el motivo de esa adopción, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos adoptó no por obligación, lo hizo no a regañadientes, no lo hizo porque no tenía otra opción, nos adoptó porque quiso, porque le dio la gana, porque nos deseó, porque nos amó y por eso lo decidió. Esta verdad es una verdad, queridos, profundamente liberadora y sanadora. Para muchos creyentes viven su fe desde una, digamos, carencia emocional. Hay creyentes que parece que mendiguen la aprobación de Dios cuando la tienen toda. Hay creyentes que viven comparándose con otros. Hay creyentes que se sienten indignos ante Dios. Hemos sido adoptados. Hemos sido hechos hijos de Dios. Pero la adopción tiene un precio. La adopción tiene un precio. Y es la redención de la sangre de Cristo. Versículos del 6 al 8. Pablo no suaviza el hecho de la adopción. Nos recuerda que esta afiliación con Dios tiene un pago muy alto, en quien tenemos redención por su sangre. Redimir significa liberar pagando un rescate. Esto implica que antes éramos esclavos. Hay una esclavitud real, una deuda auténtica, una condición de la que no podíamos salir por nosotros mismos. Cristo pagó el precio completo de esa deuda, completo, con su propia sangre. No pagó solo una parte, no dio un anticipo, pagó el precio completo. La redención de Cristo es total y totalmente eficaz. Y Pablo añade algo crucial, según las riquezas de su gracia, no según nuestras obras, no según nuestra constancia, no según nuestra fidelidad, y que se espera de todos nosotros obras de fe, constancia y fidelidad. Todo ello es según la gracia rica y abundante, diría yo sobreabundante, que hay en Cristo. Esta verdad yo creo que es clave para afirmar nuestra identidad, dado que hay creyentes que viven atados al pasado, a culpas no resueltas, a fracasos que no acaban de perdonarse y han sido perdonados en Cristo, a pecados que Cristo ya pagó.
pero que ellos siguen recordando y como si aún tuviera que pagarse algo. Aquí la aplicación es muy clara. Si hemos sido redimidos por Cristo, ya no debemos vivir esclavizados por nuestro pasado, ni esclavizados por nuestros pecados. Eso es lo que éramos antes. No necesitamos definirnos por lo que fuimos. No necesitamos cargar con cadenas que Cristo ya ha roto. La gracia de Dios, como dice el texto, no se agota. No se agota cuando nosotros fallamos. La redención de Cristo no caduca cuando nosotros somos débiles. Nuestra identidad no se redefine cada vez que caemos o tropezamos. Vivamos, pues, no desde la condenación, sino desde la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Queridos, después de escuchar estas verdades que emanan del capítulo 1 de Efesios, la pregunta que nos tenemos que hacer es no solo si me creo lo que dice Efesios, sino si las verdades de Efesios transforman nuestra vida y nuestro corazón. Porque una cosa es conocer verdades en mi mente, que he sido escogido, predestinado en Cristo, que soy adoptado y que soy redimido. Pero otra cosa muy diferente es vivir en consecuencia de ello cada día. No es lo mismo saber que vivir. Muchos creyentes creen en Cristo, pero viven como si su identidad aún estuviera en revisión, como si tuvieran que pasar la ITV. Como si Dios los hubiera escogido, pero con reservas. Como si Dios los hubiera adoptado, pero en periodo de prueba. Como si Dios nos hubiera redimido, pero hay alguna cláusula ahí oculta y puede que no la esté pagando toda. Efesios 1 rompe con todas estas mentiras. La palabra de Dios nos recuerda cuál es nuestra identidad. Y esta no es frágil ni es provisional, porque descansa en el decreto eterno de Dios, en la decisión legal de adoptarnos, porque ha habido un pago por la sangre de Cristo. Por cuanto hemos sido escogidos por el Padre, no podemos ya vivir en la inseguridad ni en la incerteza. Por cuanto hemos sido adoptados como hijos, no debemos mendigar la aprobación de Dios, la tenemos toda. Por cuanto hemos sido redimidos en Cristo, no debemos vivir anclados en el pasado, vivir como esclavos, sino vivir como lo que somos, libres. Por tanto, aceptemos el reto que nos propone la exposición de la palabra de Dios hoy. Dejemos de vivir intentando ganar el amor de Dios y aprendamos a vivir respondiendo al amor que hemos recibido de forma gratuita en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí entre nosotros hoy que aún no ha puesto su fe en Cristo, quiero decirle que hoy puede recibir una nueva identidad. No se trata de mejorar tu vida, sino de recibir una nueva identidad en Cristo que transforma toda tu vida y además toda tu eternidad. En Él puedes pasar
de la culpa al perdón, del rechazo a la aceptación, de la inseguridad a la certeza. Has estado escuchando que Dios ha escogido en Cristo, que Dios nos ha adoptado como hijos de Dios y que Dios nos ha redimido por su sangre. Quizá estas cosas nunca las habías escuchado antes. Y hoy te invito a que abras tu corazón a Él y a que deposites tu confianza en Él, no para ganar su amor, sino para recibir el amor que Él tiene por ti y te está ofreciendo. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Dios quiere darte un lugar en su familia para que te sientas seguro, aceptado y querido. Por tanto, el reto es que te animo a que delante de Dios ahora mismo tomes una decisión libre y personal por Cristo Jesús. Acepta al Señor Jesús como tu Salvador, pídele perdón por tus pecados y dale gracias porque Él murió por ti en la cruz. Y para los que ya estamos en Cristo, ruego a Dios en oración que el Espíritu Santo tome estas verdades eternas, que fuimos escogidos, adoptados y redimidos en Cristo, y las haga descender de nuestra mente y que llegue a nuestro corazón para impulsar nuestra voluntad y vivir como Él quiere, vidas santas, vidas de servicio integradas a Él. Quiera Dios que no solo sepamos quiénes somos, que es importante saberlo, sino que vivamos cada día como lo que somos, hijos amados del Padre, seguros en Cristo y sostenidos por su pura gracia. A Él y es solo a Él sea la gloria en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.